Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para hablar de un tema que nos han venido consultando en los últimos días, y es cómo es el tema de la reforma pensional frente a aquellos trabajadores o frente a aquellas personas que tienen ingresos superiores a los 3 salarios mínimos. Y esta interrogante y esta pregunta se ha presentado, sobre todo porque, pues ustedes saben muy bien, este proyecto de reforma pensional ya fue presentado por Euronacional al Congreso de la República, ya inclusive fue tramitado y aprobado en la Comisión Séptima de Senado y va para segundo debate en el Senado de la República. Es decir, y esto quiero precisarlo, digamos que a la fecha esto es simplemente un proyecto de ley y todavía no se ha aprobado. Es decir, todavía no es una ley de la República. Pero a raíz de lo que se ha venido aprobando, pues surgen preguntas e interrogantes que es bueno presentar y que es bueno dilucidar, sobre todo, como les decía, para aquellos trabajadores o para aquellas personas cuyos ingresos sean superiores a los 3 salarios mínimos. Entonces, vamos a analizar el tema de la siguiente manera. Primero, vamos a analizar el régimen de transición. Es decir, que si ese proyecto de ley se convierte en ley, pues hay unas personas a las cuales ese proyecto no se les va a aplicar, sino que se les va a aplicar el régimen anterior, que sería el de la Ley 100 de 1993. ¿Eso qué quiere decir? Que si entra en vigencia el proyecto de ley de reforma pensional y se convierte en ley, lo que está claro es que si los hombres tienen 90 semanas cotizadas y las mujeres tienen 750 semanas cotizadas, a la fecha de entrada en vigencia de la ley, vuelvo y reitero, es un proyecto, todavía no es ley, pero si se convirtiera en ley, estas personas no se les aplicaría la nueva ley, se les aplicaría el régimen anterior, que es el de la Ley 100 de 1993. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está en el régimen de transición, sea hombre o mujer, pues se les van a aplicar las reglas que vamos a analizar a continuación. Es decir, usted no puede cotizar por debajo de un salario mínimo, tampoco puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos, y en algunos casos una parte la paga el empleador, otra parte la paga el trabajador, o cuando usted es condición independiente, pues todo lo pagará usted como independiente o como contratista. Digamos que ese es un tema para revisar y para analizar. Y entonces es bueno distinguir dos conceptos, el de ingreso base de cotización y el de ingreso base de liquidación. ¿Cuál es el ingreso base de cotización? Eso hace referencia sobre todo al aporte mensual. Es decir, que si yo soy un trabajador particular o soy un empleado público o soy un trabajador oficial, todos los meses hago aporte a pensiones sobre el 100% de mi salario o de mi asignación básica o de mis factores salariales. Punto. Si soy un contratista de servicios o un trabajador independiente, por regla general pago sobre el 40% del valor de mis honorarios o el valor de mi ingreso. Entonces, si por ejemplo una persona tiene un ingreso por honorarios de 4 millones de pesos, pues no aporta pensiones los 4 millones de pesos, aporta pensiones, ¿sí? Sobre el 40% de esos 4 millones de pesos. Y si por algún motivo, pues se hace la figura del contrato sindical, allá también hay dos posibilidades, o se paga sobre el 40% del ingreso señalado en esos reglamentos, o se paga por el 100%, eso lo permite la ley y lo decide libremente y autónomamente el sindicato en sus reglamentos y estatutos. Entonces, miren, ¿qué es importante? Que mi ingreso base de cotización tiene que ver con mi ingreso mensual. Pero a su vez también viene otro concepto que es el ingreso base de liquidación. Es decir, ingreso base de cotización, los pagos mes a mes. Ingreso base de liquidación, hay dos posibilidades. O me toman los últimos 10 años, ojo que eso es para Colpensiones, sí, solamente, o me toman toda la vida laboral, teniendo en cuenta cuál es más favorable de los dos sistemas. Es decir, que si mi ingreso base de liquidación da más por los últimos 10 años,
pues me aplicarán los últimos 10 años. O si ya más, por toda la vida laboral, pues me aplicarán toda la vida laboral, en virtud del principio de favorabilidad. Vuelvo e insisto, estas son las reglas propias de las personas que seguirían sujetas al régimen anterior en virtud del régimen de transición. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que una persona tiene un ingreso de 5 millones de pesos. Imaginémonos que es un hombre y tiene 62 años y 1.300 semanas. Pues si su ingreso base de liquidación es de 5 millones de pesos, lo que está claro es que su pensión no va a ser el 100%, va a ser el 62%, que sería 3.100.000 pesos. Pero con esto, también en medida que se incrementan las semanas, en este caso para el hombre, 50 semanas más, pues puede ir aumentando el porcentaje, ¿sí? Hasta llegar al 80%. Entonces, lo que está claro, por ejemplo, es que una persona cuyo ingreso base de liquidación sea de 5 millones de pesos, con las reglas actuales o con el régimen de transición, si se convierte en ley el proyecto de ley pensional, lo que está claro es que su pensión, en el mejor escenario, podría llegar al 80% de 5 millones de pesos. Eso sí está en Colpensiones. Si están los fondos privados, allá para uno tener una pensión, lo importante es el capital. Y si yo adquiero un capital de por lo menos el 110%, usuario mínimo, ya me puedo pensionar. Si no me alcanza ese capital, tengo derecho a una pensión mínima, ¿sí? Y esa pensión mínima, pues obviamente se dará los hombres 62 años, las mujeres 57 años y 1.150 semanas. En este punto, frente a las mujeres, hay que hacer un matiz porque no olviden que recientemente la Corte no cambió esto y estamos casi en 1.000 semanas para las mujeres, salvo que se hagan algunos cambios en los proyectos. Pero ojo con esto, cojámosle un ejemplo, 5 millones de pesos. Y la persona, digamos, está afiliada a un fondo privado. Si la persona está afiliada a un fondo privado y su ingreso base de cotización mensual fue de 5 millones de pesos, digamos que uno cotiza el 16%, que serían 800.000 pesos. De esos, el 11.5 va para la cuenta individual, que son 575.000 pesos. Por un año, pues estaría ahorrando 6.900.000. Por 30 años estaría ahorrando 207 millones de pesos y por 40 años estaría ahorrando 276 millones de pesos. Digamos que la persona tiene 65 años y su probabilidad de edad son 85 años, pero además tiene beneficiarios que tienen 65 años y probabilidad de 85 años. Lo que está claro es que si hablamos de 13 mesadas y hablamos de 20 años, estamos hablando de 260 mesadas para él y 260 mesadas para sus beneficiarios. Si nosotros cubriéramos todo el capital, es decir, para nuestro ejemplo, su ingreso base de cotización y de liquidación fue de 5 millones de pesos. ¿Sí? Y digamos que pudo pagar durante 40 años sobre ese mismo valor. Para ser franco, su pensión sería de 530.769. Es decir, no le alcanzaría ni siquiera la pensión de salario mínimo, pero se la llevarían a la pensión de salario mínimo. Ojo con esto. Si miramos el ejemplo anterior, una persona que está en Colpensiones con un ingreso de 5 millones de pesos como ingreso base de liquidación, en el escenario más bajito, su pensión sería de 3.100.000. En el escenario más alto, su pensión sería el 80% de 5 millones de pesos. En el fondo privado, si su ingreso base de liquidación durante 40 años fuera el mismo, de 5 millones de pesos, esa pensión no le llega a 532.000 pesos. Es decir, que es una pensión para esa persona en el fondo privado del salario mínimo. Eso sería aplicable dependiendo que tú escojas prima media, que es Colpensiones, o los fondos privados, que es ahorro individual. Esto para las personas que obviamente estén en el régimen de transición. Pero si tú no estás en el régimen de transición y tienes ingresos superiores a 3 salarios mínimos, es decir, si ese proyecto se convierte en ley y tú eres hombre, no tienes 900 semanas, o eres mujer y no tienes 750 semanas, lo que está claro es que te van a aplicar un nuevo régimen. Y ese nuevo régimen para el que se gane 3 o más salarios mínimos va a ser muy diferente al que acabo de explicar.
¿Por qué? Porque el nuevo modelo que están planteando es un modelo de pilares. Y hay un pilar que es el contributivo. Y ese pilar contributivo es manejado una parte que denominan prima media y la otra parte que es el componente de ahorro individual. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona que devenga más de 3 salarios mínimos, hasta los 3 salarios mínimos serán manejados los recursos por el componente de prima media. Y los aportes adicionales a los 3 salarios mínimos serán manejados por el componente de ahorro individual. Palabras más, palabras menos. Si cogemos nuestro ejemplo, los mismos 5 millones de pesos. Una persona que tiene un ingreso de 5 millones de pesos, lo que está claro es que esos primeros 3 salarios mínimos serían manejados por el componente de prima media. Y lo que sea los 3 salarios mínimos sería manejado por el componente de ahorro individual con solidaridad. Ojo con esto, también el proyecto de la pensional plantea que Colpensiones pueda manejar los dos pilares, tanto el contributivo como el de ahorro individual. ¿Eso qué quiere decir? Para ser francos, que una persona que devenga 1, 2 o hasta 3 salarios mínimos, pues estará siempre el pilar de prima media, contributivo prima media. Si me gano más de 3 salarios mínimos, pues los 3 salarios mínimos serán manejados por el componente de prima media y lo que supera los 3 salarios mínimos será manejados por el componente de ahorro individual. Pero entonces viene la pregunta del millón y es, venga, ¿y cómo va a ser entonces la pensión de las personas que superen los 3 salarios mínimos? Pues va a ser una mistura. Entonces, para nuestro ejemplo, la persona, digamos, recibe 5 millones de pesos y ese fue su ingreso base de liquidación. Pues hasta los 3 salarios mínimos le aplicarán las reglas de Colpensiones. Es decir, que podría llegar al 80% de los 3 salarios mínimos. Y lo que está claro, ¿sí? Es que, palabra más, palabra menos, los aportes superiores a los 3 salarios mínimos serán liquidados como en los fondos privados. ¿Eso qué quiere decir? Para ir sacando, digamos, conclusiones que son importantes. Que la persona que devengue 3 o más salarios mínimos y no esté en el régimen de transición, su pensión se va a reducir casi entre un 35 a un 50%. Eso, digamos, es una realidad y eso hay que decirlo. ¿Por qué va a haber una reducción? Pues por un tema muy sencillo, porque usted la primera parte de sus recursos se la van a calcular de acuerdo a las reglas de prima media y después de los 3 salarios mínimos le van a calcular si, pues, para ser francos, si hacen los fondos privados. Y algo también muy importante que quiero resaltar aquí y es esto. Si ustedes miran también, pues la persona que está en transición no tiene problema, aplican la regla anterior y le darán 13 mesadas pensionales. Si usted no está en transición, pero devenga menos de 3 salarios mínimos, como está el proyecto, recibirá las 13 mesadas pensionales. Pero lo que tengo claro es que si reciben más de 3 salarios mínimos, pues desaparecería la mesada 13. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque el nuevo proyecto de ley, pues, lo ha traído y lo ha enunciado. Entonces, miren, de esta manera quisimos presentar este video porque, pues, es bueno precisar varios aspectos y así poder sacar diferentes conclusiones. Primero, la persona que esté en la transición, hombre, 900 semanas o más, mujeres, 750 semanas o más, son personas que no les aplicará la reforma pensional si es aprobada. Se seguirán por las reglas anteriores y serán pensionados. Si están en Colpensiones, por la red de Colpensiones, si están en los fondos privados, por las reglas de los fondos privados. Para nuestro ejemplo está claro que el mejor mecanismo, si una persona tiene un ingreso base de liquidación sobre 5 millones de pesos, pues lo que está claro es que su pensión va a ser iniciando el 62% de ese valor y podrá llegar, si tiene un número de semanas, al 80%. En los fondos privados, con un ingreso base de liquidación, de cotización de 40 años sobre los mismos valores de 5 millones de pesos, su pensión no llega al salario mínimo. Eso quiere decir que
que así hay una diferencia grande entre una pensión y otra. Y segundo, si la persona recibe y no está en transición más de 3 salarios mínimos, lo que está claro es que con el nuevo régimen, su pensión, la primera parte hasta los 3 salarios mínimos, será calculada bajo las reglas de Colpensiones. Y después de ahí será calculado bajo las reglas de los fondos privados. Palabras más, palabras menos. Si comparamos el régimen anterior con el nuevo régimen, lo que está claro es que las personas que no estén en transición y superen 3 o más salarios mínimos, su pensión va a tener una disminución entre el 35 y el 50% de lo que recibiría, ojo con esto, si estuviera en Colpensiones, porque también eso hay que precisarlo. De esta manera, pues quisimos de todas maneras hacer este video, compartirlo con ustedes, porque sabemos que este tema ha generado muchas polémicas y muchas dificultades. Una recomendación final. Esto simplemente es un video general. Es muy importante que cada persona analice su caso particular, haga un estudio pensional y pueda saber claramente que las reglas y las condiciones, cómo le mejoran y cómo le mejoran, teniendo en cuenta su caso particular. Y finalmente, invitarlos a un evento que tendremos el próximo miércoles 28 de junio en horas de la mañana, de 8 a 1 de la tarde. Sí, será un evento presencial y virtual. Será presencial en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Casa San Carton, en la carrera 15 con calle 103, donde pues además de compartir temas pensionales y de reforma pensional y bueno, muchos temas de actualidad, pues también compartiremos con las personas que se inscriban presencialmente o virtualmente, pues un libro que hemos publicado que son debates actuales en materia pensional y que queremos promover ese día. Un fuerte abrazo y un saludo para todos y para todas.